Hola, ¿qué tal? Y bueno, lógicamente tenemos que analizar la realidad económica de la Argentina y bueno, nos pareció totalmente pertinente convocar en el día de hoy a Jorge Neiro, que es economista de la consultora ACM, para ver, bueno, ahora que ya, bueno, mucha gente ya volvió de vacaciones, tenemos un año por delante y el problema, Neiro, es que las estimaciones son de lo más variadas. Si uno mira las previsiones que hace el gobierno y tendríamos un buen crecimiento, una inflación descendente, una recuperación económica importante de las principales actividades, mientras lógicamente la pandemia esté en los niveles actuales. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la actual situación? Sobre ¿Cómo todo estás, Ismael? mirando hacia Gracias adelante, por lógica. comunicarme. Sí. Mira, la situación es más o menos la siguiente. Argentina se va a recuperar después de casi 3 años de recesión. El crecimiento, gracias a algunos factores como el rebote después de una pandemia tan dura como la que tuvimos, más los altos precios de la soja y otros granos, va a dar bastante aire, va a evitar que Argentina siga profundizando su crisis, digamos. Probablemente crezcamos alrededor del 5, 5,2%, un número que hace un par de meses parecía muy, muy optimista, pero que hoy desde algunos nosotros consideramos que va a ser más, que se va a poder llegar con mejor holgura, digamos, a ese crecimiento. Lo que sí vamos a arrastrar los problemas que traíamos antes de la pandemia, que la inflación, un mercado laboral precario, digamos, cuya informalidad complica un poco el crecimiento de Argentina, un déficit fiscal que no terminamos de solucionar, digamos. Entonces, esos problemas van a seguir, digamos. Aunque vayamos a crecer, algunos problemas van a volver, digamos. Ahora, de todas maneras, Neiro, el problema que hay es lo siguiente. Si tenemos alta inflación, informalidad, etcétera, eso no atenta contra una recuperación de una magnitud del 5%, teniendo en cuenta que además está la gran incógnita de la pandemia, que por lo que nos está llegando de Europa, están en un rebrote importante y bueno, nosotros tenemos por delante el otoño y el invierno, que puede afectar muchísimo si no hay un combate a fondo o no se logra hacer retroceder la pandemia. Sí, claramente la pandemia todavía puede ser un problema y un viento en contra para el crecimiento, pero de alguna manera los altos precios de la soja y algunos componentes externos que Argentina está teniendo muy a favor, digamos, van a ayudar, digamos. Es como una fuerza que complica, pero otra que mejora bastante, digamos. Otra situación muy importante es que todos esos factores complican el crecimiento más a largo plazo, digamos. Digo, la gente por ahí puede conseguir trabajo informalmente, como se dice en negro, pero eso a largo plazo tiene unas consecuencias sociales que complican el crecimiento a largo plazo. Pero en el corto plazo alguna gente va a poder conseguir nuevamente trabajo en circunstancias quizá no tan buenas como las que tenía antes. Ahora, ¿y con los precios qué pasa? Porque se está hablando de una inflación de enero del 4%, en diciembre fue 4%, digo alrededor del 4%. Este, el gobierno dice 29 todo el año, pero con un 4%, si eso se mantiene, nos vamos arriba, acumulado, nos vamos arriba del 50% de inflación. Sí, ciertamente la inflación va a ser el gran problema para el gobierno en 2021 porque el gobierno no está pudiendo alinear ciertos precios de la economía, sobre todo los alimentos, que impactan mucho en los pobres. Entonces, y tiene que ir soltando algunos precios regulados, como las tarifas, precios de prepagas y otros servicios. Entonces, el mercado y los números están mostrando una inflación creciente que el gobierno va a tratar de frenar, quizá aplace los aumentos de tarifa que había anunciado para marzo. A marzo falta un mes y unas semanas, nada más.
va a tratar de aplazar todo lo posible eso para poder tener mejor músculo electoral en octubre. Las elecciones van a jugar un rol muy importante en las decisiones económicas y probablemente terminemos con una inflación del 50%, que va a ser menos que el ritmo que tenemos ahora, pero no va a ser para nada el ritmo que el gobierno pretende, del 30% aproximadamente. Bueno, y para ir cerrando, negociación con el FMI. ¿Cómo están viendo? ¿Hay acuerdo? ¿Argentina va a poder patear los vencimientos más allá? Inclusive quiere los propios intereses patearlos para más adelante, de tal manera de que este año, los vencimientos de este año no los tenga que gatillar, sino pasarlos, no sé, por lo menos 5, 6 o 7 años para adelante, de manera de despejar el terreno de lo que le faltaría a Alberto Fernández para completar su mandato, o sea que de aquí al 24 no tenga que pagar absolutamente nada. Pero eso puede tener un condicionamiento muy fuerte del FMI. Sí, nosotros lo que vemos de la consultora es que el gobierno va a terminar acordando con el fondo, probablemente antes de fin de año. No sabemos si exactamente va a ser antes de mayo, como quiera el ministro, porque precisamente los condicionamientos y los tiempos políticos quizá hagan que la cuestión se demore. Yo no descarto que terminemos firmando en noviembre o a fines de octubre, luego de las elecciones. Yo creo que el gobierno apunta a eso que vos decís, que no paga ni capital ni intereses durante mucho tiempo. Yo no lo veo tan factible. Creo que intereses, como está pasando hoy o pasó ayer, va a tener que seguir pagando. El capital probablemente lo pateemos un par de años más, aproximadamente 2024, 2025 o más adelante. Eso va a dar aire al gobierno, pero no creemos que vaya a tener un jubileo, digamos, algo que vos digas, no, no paga más con el fondo, no pagan, tampoco paga los bonos, porque empiezan mucho más adelante los vencimientos grandes de capital y el gobierno tiene un aire financiero extraordinario, digamos. Va a ser algo intermedio, no lo que quiere el gobierno, pero algo intermedio entre lo que está y lo que le gustaría al gobierno, digamos. Perfecto. En breves segundos entonces, como conclusión, 2021, un año de recuperación parcial que lógicamente no va a anular la fuerte caída del 2018, 2019 y 2020, o sea, vamos a estar todavía abajo desde el punto de vista de la economía y con fuerte incertidumbre en relación al tema de la inflación y al propio tema del empleo, teniendo en cuenta, digamos, el nivel de precariedad e informalidad laboral que hay hoy en la Argentina. Podríamos resumirlo así. Sí, sí, claramente el 2021 va hacia ese sendero, Ismael. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, en cualquier momento te volvemos a reconvocar apenas haya, digamos, ya no sé, un sendero del 2021 un poquito más avanzado para poder ir comparando los pronósticos y la propia realidad que se vaya a ir dando en el curso de las próximas semanas. Muchas gracias.